grab her by the legs and pull her to the water. That's the only one that I ever killed by drug. Hoy abrimos uno de los expedientes más escalofriantes, largos y dolorosos que ha registrado la historia criminal de Estados Unidos. Un caso que las autoridades tardaron más de 40 años en resolver, porque su autor actuaba con un sigilo aterrador, cruzaba fronteras estatales una y otra vez, y elegía víctimas que la sociedad solía mirar hacia otro lado. Su nombre es Samuel Little, y según el propio FBI, es oficialmente el asesino en serie más prolífico que el país ha conocido jamás. Detrás de cada crimen hay una historia que conocer. Bienvenidos a Mundo Oculto. Durante más de 35 años, recorrió de punta a punta el territorio estadounidense dejando un rastro de muerte, silencio y familias destrozadas. Cuando por fin fue capturado y presionado, confesó lo que nadie se atrevió a imaginar: 93 asesinatos. Hoy te contamos con detalle quién fue, dónde nació, cómo creció en la oscuridad, cómo mató a mujeres concretas una por una. ¿Por qué su mente lo llevó a hacer tanto daño? ¿Cómo lo atraparon tras décadas? Su condena y su final definitivo. Sus orígenes y juventud oscura. Su nombre completo era Samuel Little. Nació el 7 de junio de 1940, en la pequeña ciudad de Reynolds, estado de Georgia, en el sur profundo de Estados Unidos. Existe un dato que marcó su vida desde el primer instante: su madre, siendo muy joven y trabajando en una plantación de algodón, lo dio a luz allí mismo, en medio del campo, sin apoyo ni recursos. Nunca conoció de forma estable a su padre. Su infancia estuvo marcada por la soledad, la pobreza y la falta de afecto. Poco después, su madre se mudó a Cleveland, Ohio, y Samuel creció al cuidado de sus abuelos maternos. En la escuela era un niño solitario, callado, que se apartaba de los demás y rara vez hablaba de lo que sentía. Él mismo confesó años después que ya desde esa juventud sentía impulsos extraños, violentos, que no entendía y que nunca se atrevió a contarle a nadie. No recibió ayuda psicológica, nadie notó la gravedad de lo que llevaba dentro, y esa oscuridad fue creciendo en silencio. A los 16 años abandonó los estudios. Trabajó como obrero, conductor, en hospitales y fábricas, pero nada lograba calmar esa tensión interna. En los años 60 se mudó a California, y allí, poco a poco, empezó a dar rienda suelta a esa violencia que había guardado durante toda su vida. Su método de muerte y por qué elegía a esas mujeres. Su etapa de terror comenzó alrededor del año 1970 y no se detuvo hasta 2005. 35 años seguidos de crímenes en 19 estados distintos. Su método fue siempre el mismo, repetido con una frialdad escalofriante: estrangulamiento manual, solo con sus propias manos. No usaba cuchillos ni armas de fuego. Decía que quería sentir el contacto directo, el control absoluto, sentir cómo la respiración se apagaba lentamente en su víctima mientras él decidía el momento exacto de la muerte. Elegía principalmente a mujeres vulnerables, trabajadoras sexuales, mujeres con problemas de adicción, mujeres en situación de calle o solas. Él mismo reconoció que sabía que la sociedad y la policía prestaban menos atención a esas mujeres, y aprovechó esa injusticia para actuar sin ser descubierto durante décadas. Se acercaba con amabilidad, se ganaba su confianza, las llevaba a lugares apartados, descampados, callejones oscuros, orillas de carreteras. Las estrangulaba y abandonaba sus cuerpos ocultos, donde a veces tardaban semanas o meses en ser encontrados. Víctimas concretas y cómo las mató. De sus 93 confesiones, más de 60 están plenamente confirmadas por el FBI con ADN, descripciones y dibujos hechos por él mismo de memoria. Te menciono algunas para que veas la realidad de su crueldad. Carol Alford, de 21 años, en Los Ángeles, 1977, se ganó su confianza en la calle. La llevó a un terreno baldío y la estranguló con sus manos hasta matarla. Dejó su cuerpo oculto entre la maleza. Audrey Nelson, de 25 años, también en Los Ángeles, 1978, la abordó amablemente, la llevó a una zona aislada y la estranguló manualmente. Su caso permaneció sin resolver casi 40 años.
Mary Jo Bracher, de 30 años, en Ohio, 1981, la atacó por la espalda mientras caminaba sola y la estranguló hasta que dejó de respirar. Loretta Smith, de 24 años, en Texas, 1987, la acompañó a un lugar solitario, la dominó con su fuerza y la estranguló. Dejó el cuerpo escondido junto a unos arbustos. Dennis Brothers, de 32 años, en San Bernardino, California, 1984, estrangulamiento manual. Su identidad se confirmó décadas después gracias a pruebas de ADN. También confesó y se confirmó lo ocurrido con Rita Jaramillo, Diana Dix, Pearl Burch, y decenas más en Florida, Georgia, Arizona y Nuevo México. Algunas eran jóvenes de apenas 16 años, otras madres que buscaban llevar comida a su familia. Muchos de estos casos estaban archivados y olvidados, sin respuesta, hasta que Samuel los confesó y los dibujó con un detalle que solo el asesino podía conocer. Captura, condena y muerte. La justicia tardó, pero llegó gracias a la ciencia forense. En 2012, en Los Ángeles, las pruebas de ADN conectaron su perfil con los restos de mujeres asesinadas años atrás. Fue detenido y la red que el FBI había tejido durante años por fin se cerró sobre él. En 2014, un tribunal de California lo declaró culpable de 3 asesinatos y lo condenó a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de salir libre. Después enfrentó juicios adicionales en otros estados y recibió decenas de cadenas de por vida que nunca podrá cumplir fuera de prisión. Ya anciano y enfermo entre rejas, decidió confesar los demás crímenes para dar al menos una respuesta a las familias que llevaban décadas esperando la verdad. Su salud se apagó lentamente. Samuel Little falleció el 30 de diciembre de 2020, a los 80 años de edad, mientras cumplía su condena en una prisión estatal de California. Murió encerrado, sin poder volver a hacer daño a nadie. Cierre. La historia de Samuel Little nos enseña algo doloroso pero necesario. Cuando la sociedad ignora a las personas más vulnerables, el mal aprovecha esa oscuridad. Pero también nos recuerda que la perseverancia de los investigadores y la ciencia forense pueden dar respuestas incluso después de 40 años de silencio. La verdad y la justicia, aunque sean lentas, pueden llegar. Gracias por acompañarnos en Mundo Oculto, donde sacamos a la luz la verdad de los casos más oscuros de la historia criminal. Si este relato te hizo reflexionar, compártelo para que más personas conozcan esta historia, déjanos tu comentario y suscríbete para el próximo caso. Nos vemos pronto.